Think I'm ready. This is what you need. Do you have plenty money? Yes, I do. Tell me, is it all in cash? Hi. Just for you. Will you give me all your loving? If you're true. Then I will love You're a pretty little square. Just me and you. Want to hang out with us drapes tonight? Los adolescentes de finales de los años 40 y principios de los 50 se criaron en un mundo roto, lleno de incertidumbre y con una situación económica muy precaria. De esta generación salieron los Greasers, una subcultura estadounidense en la que en su mayoría hombres de clase trabajadora se sentían defraudados e inciertos por la sociedad que les había tocado vivir. Los Greasers estaban interesados en los coches, en las chaquetas de cuero, en la gomina, en la violencia. Por una razón u otra habían sido desplazados del status quo y vivían al margen de la ley y de lo que era mainstream, por lo que es curioso que una película basada en ellos se convirtiera en una de las películas más mainstream de la historia y marcaría una época y un patrón para el subgénero del que voy a hablar. Sin embargo, eso es otra historia. El patrón de adolescente en busca de su sentido en la vida ha sido uno de los tópicos más utilizados en la historia del cine y de la cultura en general. Solo hay que pensar en el libro, por ejemplo, de Catcher in the Rye. Los adolescentes buscan su propia identidad y se han visto reflejadas en estas películas, convirtiéndose en algunas de ellas en mitos de una manera u de otra. Pero es importante conocer cuáles son esos tópicos y cómo se han creado, por lo que empecemos por el principio. Why are we moving? Oh, do I have to spell You it are out? not going to use me as an excuse again. I don't. Every time you can't face yourself, you blame it on me. That is not true. You say it's because of me, you say it's because of the neighborhood. No. You use every other phony excuse. Mom, I want to do something right. And I don't want you to run away from me again. Rebelde sin causa está basada en el libro de 1944, Rebelde sin causa, el psicoanálisis de un psicópata criminal, escrito por el psiquiatra Robert Emlyn. Este libro es un análisis completo de uno de los pacientes de Lindner llamado Harold y de cómo su turbulenta infancia marcó su vida criminal. Como se observa, no tiene nada que ver con el libro y no se hace ningún tipo de mención en ella, pero los fundamentos estaban ahí. Lo más icónico de este film es que convirtió a James Dean en leyenda, ya que fue la película que se estrenó una semana después de que este falleciera en un accidente de coche. Sin embargo, Rebelde sin causa es mucho más. Para hablar de cine adolescente y los tópicos que siguen hoy en día, hay que entender los temas de los que hablan en esta película de culto. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética había dejado, al menos desde un punto de vista cultural y social, algo claro: mi modelo de vivir es mejor que el tuyo. Si nos enfocamos solo en el país norteamericano, podemos observar que el núcleo familiar capitalista era considerado como el modo de vida perfecto. También el orden, la estabilidad o la religión eran prioridades. Una familia de Hollywood no puede pelear o discutir porque están viviendo el sueño americano, están viviendo en el modelo capitalista perfecto, entonces no pueden ser infelices. Una pareja casada heterosexual blanca que vive en los suburbios fuera de la ciudad, en un chalet con coche y jardín. Viven el sueño americano, los hombres trabajan de 9 a 4 mientras que las mujeres hacen las labores de la casa. Gracias al dinero que el hombre trae y el capitalismo de la sociedad americana, pueden permitirse vacaciones, electrodomésticos o coches. Pero Rebelde sin causa rompe con este sueño. Ese mundo es una incertidumbre continua por la Guerra Fría y la crisis existencial ya mencionada, y la obsesión de los padres por controlar la vida de sus hijos hacen a todos miserables. Y la mejor expresión de esto es el personaje de Dean, Jim Stark. Jim vive en un núcleo familiar roto, su madre es una mujer dominante y su padre es demasiado pasivo. Esto rompe un Jim que detesta las figuras femeninas de su familia por controladoras y dictadoras a cierto punto. Y es que, como si de la actualidad se tratara, los padres de Jim son incapaces de entender que atormenta a su hijo, algo que genera al protagonista estallar finalmente. Sin embargo, no solo es Jim el protagonista de esta cinta. Judy es el interés amoroso de Jim, pero es más que eso. El personaje interpretado por Natalie Wood vive angustiada por cómo la trata su padre, y es que desde que entró a la pubertad no le hace caso ni da ningún tipo de cariño o afecto por su condición como una mujer, algo que incita a Judy a buscar ese amor que no recibe en casa, como es el de Buzz, uno de los villanos de la película. Plato se convierte en el mejor amigo de Jim, sus padres nunca se encuentran presentes, lo que ha generado que Plato sea muy torpe a la hora de establecer relaciones, por lo que la amistad que crea con los otros dos protagonistas le hace que anteponga esa amistad ante todo, hasta la ley, ya que dispara a un amigo de Buzz para que no haga daño a Jim. Todos los personajes son hijos de un contexto que hacen que sea de esa manera. Al menos Judy y Jim provienen de unas familias que en el papel deberían ser perfectas para desarrollarse tal y como la sociedad quieren, pero las imperfecciones de estos generan repercusiones muy negativas en la personalidad de sus progenitores. Obviamente la película de Dean es mucho más seria y existencial que de las otras que voy a hablar, pero ya empieza a enseñar unos tropes que se van a repetir durante el resto de lo que llevamos de historia del cine. Chico malo se enamora de la chica buena, la presión social de otros adolescentes, la rebeldía ante los padres, la sexualidad femenina. El personaje de Natalie Wood, por ejemplo, se encuentra
muy confundida con su sexualidad y su feminidad, y sobre todo también a los que la rodean. Por ejemplo, su padre no la trata como la solía tratar cuando era niña y eso a ella le molesta mucho. O la exploración de la brecha generacional. Verde sin causa no fue la primera, pero sí contrastó unas pautas que marcarían el sufrimiento y la vida adolescente en términos culturales. Una película con más de 60 años en sus espaldas sigue sirviendo para entender al adolescente medio y que tras tantos años todas las generaciones viven los mismos estragos que la anterior a ellas.